Emilio, me acomodo. Usted pensaba que no. La autonomía es problema. No lo controla. Dije de mejor. Listo. Eso. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos corresponde ultrasonido general en la UCI cardiovascular. Mi nombre es Valentina Casas, residente de cuarto año. Realmente este es un tema muy amplio. Sin embargo, intenté enfocarlo de una manera sistemática para que pueda ser aplicado de la manera más fácil en estos pacientes. Los objetivos de esta charla: reconocer el rol de ultrasonido no ecocardiográfico como complemento del ecocardiograma en la evaluación hemodinámica, describir el protocolo de Vexus y su interpretación en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y choque cardiogénico, identificar patrones de ultrasonido pulmonar y correlacionarlos con causas de disnea en la UCI, integrando hallazgos de Vexus y ultrasonido pulmonar para guiar decisiones terapéuticas, y reconocer escenarios clínicos en los que el ultrasonido general modifica conductas y puede prevenir el daño orgánico. Entonces, ¿por qué es importante en la UCI cardiovascular este tema? Pues, traerles esta imagen: la contractilidad no lo es todo. Hay mucho alrededor de nuestros pacientes que, a pesar de que son cardiovasculares, eso no es lo único que importa. Tenemos que determinar en estos pacientes si hay o no la presencia de congestión, cuál es el origen de la disnea. No todo paciente que tiene un antecedente de falla cardíaca y llega con disnea solo por su falla cardíaca. Eh, Revisar si tolera o no los líquidos endovenosos y cómo vamos a hacer eso, y evaluar lo que es el daño orgánico por congestión. ¿Y por qué es importante la herramienta de ultrasonido? Pues porque las herramientas que tenemos actualmente son muy limitadas respecto a la accesibilidad y a la precisión que tienen. Entonces tenemos, por ejemplo, la PVC, el balance hídrico, el examen físico, pero esto se queda muy limitado. La sensibilidad de los estertores para identificar pacientes que tienen PVC mayor de 10 y mayor de 12 respectivamente es 20 y 25%. Mientras que, por ejemplo, la ingurgitación yugular tiene una sensibilidad de 39% para estos pacientes. Entonces, ahí radica la necesidad de encontrar una herramienta que sea accesible, que esté disponible y que sea fácil de utilizar para poder evaluar a estos pacientes. Quise iniciar con esto de fenotipos para hablar de esta diferencia. Congestión no es lo mismo que hipervolemia. Nosotros tenemos la costumbre de hablar de que nuestros pacientes están congestionados, sin importar si están hipervolémicos o realmente congestionados. Es por esto que el término adecuado es sobrecarga hídrica. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque, teniendo en cuenta la composición corporal, donde el 60% son fluidos, 2/3 van a nivel intracelular y 1/3 a nivel extracelular, el 80% va en el fluido intersticial. Aquí es cuando hablamos de realmente congestión. Y el 20% va al plasma, donde si se aumenta en este espacio es donde vamos a hablar de hipervolemia. Por eso son dos cosas diferentes. Y teniendo en cuenta eso, hay fenotipos diferentes, a pesar de que siempre metemos a estos pacientes en el mismo grupo. ¿Y cuáles son esos fenotipos? Pues vamos a tener aumento de las presiones de llenada. Esto pues que va a estar relacionado con, por ejemplo, la presión en cuña cuando tenemos monitorización invasiva. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? A nivel ecocardiográfico, pues vamos a poder hacer una evaluación de la parte diastólica e incluso la medida de la presión en cuña, pero como no estamos hablando de ecocardiografía, sino estamos hablando de ultrasonido general, lo que podemos ver y lo que se correlaciona, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, perdón, la congestión pulmonar con la presencia de las líneas B. Tenemos el otro fenotipo, que es la congestión intravascular, donde son pacientes que tienen sus células endoteliales indemnes y activas y hay un aumento de la presión hidrostática. Eso genera, como lo hablábamos un poco en la charla anterior, una disminución de la capacitancia, un aumento del volumen estresado y un aumento de la presión venosa central. ¿Y eso cómo lo vamos a evaluar a nivel del ultrasonido general? Pues básicamente va a ser el Vexus, donde vamos a tener la evaluación de la vena cava, vamos a tener la evaluación portal, vamos a tener la evaluación también de la vena hepática y vamos a tener la evaluación renal. Mientras que si hablamos de congestión tisular, pues hablamos de los pacientes que no solo tienen un aumento de la presión hidrostática, sino que adicionalmente tienen una disfunción endotelial, generando que todo este contenido que estaba en el vaso salga a la parte intersticial. Entonces, no solo se ve aumento de la presión venosa central, sino que a nivel intersticial la reserva de la función del sistema linfático se ve totalmente sobrepasada, generando, por ejemplo, acumulación en sitios como a nivel abdominal con ascitis, a nivel pulmonar con derrame pleural y lo que es el edema periférico. Y estos son como unos cuadrantes
que podemos relacionar también con los cuadrantes clínicos a los que nosotros estamos acostumbrados en falla cardíaca, pero pues estos cuadrantes nos hablan de compromiso tisular a intravascular, de arriba para abajo, y del compromiso pulmonar y el compromiso sistémico de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la congestión? Los pacientes que tienen un compromiso tisular pulmonar, es decir, que tienen derrame pleural, tienen estertores y tienen líneas B, probablemente nuestra herramienta más importante a nivel ultrasonográfico pues va a ser el luz. Mientras que pacientes que tienen compromiso sistémico, pero a nivel tisular, que van a presentar ascitis, edema periférico, también derrame pleural, pues la ecografía abdominal y la ecografía pulmonar también nos va a dar datos. Los pacientes que tienen compromiso sistémico intravascular, entonces todo lo que es los parámetros del VEXUS, pues nos van a ayudar a evaluar estos pacientes. Y los pacientes que tienen compromiso pulmonar e intravascular, las presiones de llenado diastólico, pero también estamos hablando aquí de todo lo que es la congestión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones a nivel sistémico de la sobrecarga hídrica? Pues alteración cognitiva, delirium, alteración del sueño, disminución de la contractilidad, alteraciones en la conducción, disfunción sistólica, ilio, alteración a nivel de la absorción, translocación bacteriana, hipertensión abdominal, alteración a nivel del intercambio gaseoso, aumento del trabajo respiratorio, disminución de los volúmenes pulmonares, hepatitis isquémica, colestasis, alteración en la perfusión renal, alteración o aumento de la presión intersticial, retención de agua y sodio y disminución de la cicatrización de heridas, infección de estas y úlceras por presión. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestro ecógrafo para poder evaluar todo esto? Pues entonces vamos a obviar un poco el centro, que es la parte cardiovascular, y vamos a irnos hacia otros sistemas que podemos evaluar y cómo podemos evaluar. Entonces vamos a poder evaluar todo lo que es la parte de la vasculatura, como por ejemplo la vena cava inferior, la vena hepática, la porta, las venas intrarrenales, a nivel pulmonar, la presencia o no de líneas B, en el caso también de que haya derrame pleural, a nivel hepático, las venas hepáticas y la vena porta, y a nivel yugular también la distensión y el radio. Entonces, como les dije previamente, quería hacerlo de una manera sistemática, así que lo hice de manera craneocaudal para, pues, digamos que poder generar, digamos que un paso a paso y finalmente poder integrarlo en estos pacientes. Entonces, vamos a iniciar con ecografía pulmonar. Entonces, la ecografía pulmonar, recordemos que la ecografía no visualiza estructuras anatómicas cuando estamos hablando del pulmón, sino que visualiza artefactos. Eso es lo que realmente nosotros evaluamos a nivel pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? La podemos hacer con un transductor lineal o convexo, con el marcador hacia cefálico, y vamos a dividir nuestro tórax, ya sea en 8 o 2 espacios o 4 si queremos hacerlo más simplificado. Todos los estudios que vamos a ver de eco pulmonar generalmente lo dividieron en 8 pasos, que van a ser anterior, superior, inferior y lateral, superior, inferior, siendo 4 a cada lado, es decir, 8 en general. Y como les decía previamente, pues vamos a evaluar artefactos. Tenemos el signo del murciélago, donde vamos a ver lo que son las costillas, la sombra que genera cada una de estas costillas, la pleura, el sliding, que también tenemos que evaluarlo, y las líneas A, que recordemos que es un artefacto, la reverberación de la pleura. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar en estos pacientes? Esta no es la mejor imagen, pero bueno, en líneas A, pues es la reverberación de la pleura. Pero cuando esto va cambiando, cuando va habiendo un aumento a nivel de el agua intersticial y una disminución de la aireación, pues aparecen las líneas B. Estas líneas B son líneas que vamos a encontrar de manera vertical, que salen desde la pleura y van hasta el fondo de la ventana ecográfica, se mueven con la respiración y hacen que se pierdan artefactos normales como las líneas A. También podemos encontrar otras líneas B que son de manera irregular y que no se relacionan netamente con congestión, sino con alteraciones a nivel del parénquima, como por ejemplo en los pacientes que tienen enfermedades intersticiales. Y también podemos evaluar lo que es la presencia del derrame pleural y con sus características. Entonces vamos a utilizar el score de luz. Ese score, pues digamos que, como les dije a estos pacientes, lo vamos a dividir en 8 cuadrantes. Este score inicialmente se describe en 12 cuadrantes, entonces vamos a darle un score de 0 si tenemos un patrón normal, es decir, si tenemos un patrón de líneas A. Vamos a darle un score de 1 si hay al menos 3 líneas B que comprometan menos del 50% de la ventana. Vamos a darle un score de 2 si hay líneas B que comprometan más del 50%, son coalescentes. Y un score de 3 si lo que hay es una consolidación, es decir, vemos broncograma aéreo,
o pues digamos que ya compromiso netamente de toda la parte de la aireación. Y esta es la cascada de cómo se generan estos cambios a nivel pulmonar, donde vamos a tener, por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca estable, normal, que por su falla cardíaca puede tener algo de elevación de las presiones de llenado, pero que va a mantener un balance, ya sea por el manejo, por el seguimiento, por todo lo que tiene. Esos pacientes se pueden evaluar con estrés. Entonces, no solo tenemos el ecoestrés, sino el ecocardiograma estrés, sino tenemos ahora ecopulmonar estrés, donde los pacientes se pueden someter. Sí, eso, obviamente eso es pertinente, a ejercicio y le hacemos posteriormente un eco. Y si vemos líneas B que no se venían en reposo, pues son pacientes que probablemente necesitan una optimización del manejo cardiovascular. Y ya pacientes que están, que pueden estar asintomáticos, pero que los vemos con congestión en reposo, pues probablemente son pacientes que van a llegar a este punto donde generan clínica de congestión, ya sea por estertores, disnea, ganancia de peso, y todo lo relacionado, hablando ya de una falla cardíaca descompensada, que en este punto probablemente pues es donde los vamos a encontrar nosotros como médicos intensivos. Lo otro, pues vamos a tener la correlación de, pues digamos, hallazgos normales, hallazgos que nos sugieren que la falla sea de origen derecho, obviamente no solo con el ecocardiograma, sino principalmente viendo todo lo que son derrames pleurales y relacionándolo con la clínica, como por ejemplo todo lo que es la alteración del plexus o falla cardíaca netamente izquierda, donde aparte de la función diastólica vamos a evaluar lo que son las presencias de líneas B y también puede tener derrame pleural. Y esto esencialmente era para comentarles pues algo que es conocido por todos nosotros, y es que si nuestro paciente llega con falla cardíaca descompensada, eso no es de gratis, muchos nuevamente es porque suspendieron su manejo o no se los dio la EPS, pero otros también pues es porque tienen alguna condición adicional, como las infecciones. Entonces, reconocer las características el ecógrafo, de la ecografía pulmonar en esos pacientes pues nos permite identificar causas secundarias de por qué mi paciente se descompensó y o porque mi paciente cardiópata tiene disnea. No toda la disnea es falla cardíaca en estos pacientes. Entonces, pues vamos a ver todo lo que es un patrón B en el caso de que sean pacientes que están cursando netamente con falla cardíaca descompensada. Vamos a ver lo que son consolidaciones en caso de que el paciente tenga un proceso infeccioso de base a nivel pulmonar. Podemos tener derrames pleurales, como por ejemplo cuando los pacientes hacen embolismo tromboembolismo pulmonar y no tienen alguna otra alteración. Pacientes que tienen comorbilidades adicionales como los epocosos y pacientes que tienen otras comorbilidades como enfermedades intersticiales. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la clínica realmente? Les traje esta escala que es el Kili Plus. Esto se realizó en perdónenme, 300 pacientes que se admitieron con infarto sin elevación del ST, y lo que se quería mirar era si relacionar el luz, la ecografía pulmonar, a el Kili clásico que conocemos, mejoraba en algo esta escala, ¿sí? Entonces, pues vemos que los dividieron en Kili plus 1 y Kili plus más 1. Los Kili plus más 1 eran pacientes que tenían un Kili 1 y que adicional, o 2, y que adicionalmente les hacían una ecografía pulmonar y tenían presencia de líneas B, es decir, que tenían un score al menos de 1, es decir, más de 3 líneas B en algún campo. Y vamos a ver, demográficamente tenían cambios estos pacientes, donde los pacientes que tenían un Kili plus mayor de 1 eran más añosos, generalmente eran hombres y tenían más comorbilidades. Adicionalmente, a nivel de variables sistémicas, también tenían una tensión arterial menor, una frecuencia cardíaca mayor. A nivel de biomarcadores, el biomarcador pues, estaba considerablemente más elevado, principalmente tenían compromiso a nivel anterior y la FEBI pues estaba disminuida. Entonces, como les decía previamente, los clasificaban con el KILIP usual, 1, 2, 3, 4, clínico, normal, pero posteriormente hacían una evaluación a nivel ecográfico pulmonar. Los 3 y 4 se quedaron iguales. Entonces, el paciente que tenía edema pulmonar y choque cardiogénico, cero. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que estaban en KILIP 1 y en KILIP 2? Pues imagínense que estos pacientes que clasificábamos en KILIP 1 como de bajo riesgo, recordemos que esta escala nos ayuda mucho a definir dónde vamos a hacer el manejo de este paciente, cuál es el monitoreo que tenemos que tener en este paciente. Entonces, un KILIP 1, pues uno como que se relaja un poco. Pero de estos pacientes, 17%, 45 pacientes de estos 306 pacientes, sí tenían presencia de líneas B a nivel de la ecografía pulmonar, que clínicamente, pues, no tenían ninguna relevancia. ¿Y cuál es la importancia de eso?
Pues que si vamos a ver la mortalidad intrahospitalaria, la AUC de la mortalidad para KILIP Plus, pues fue mayor que el KILIP y que la unión con biomarcadores. Y adicionalmente también se vio una mayor área bajo la curva de eventos cardiovasculares mayores en estos pacientes. Entonces, sí, efectivamente impacta en el pronóstico de estos pacientes el hacerle una ecografía pulmonar, por más que clínicamente uno los considere de bajo riesgo, entre comillas. Entonces, la AUC mejoraba para mortalidad de 0,9, que alcanzaba con el Kili Plus, a 0,8 con la escala usual y 0,79 versus 0,75 para eventos cardiovasculares mayores. Y vemos también aquí que la supervivencia libre de eventos, pues claro, mejoraba cuando eran netamente un KILIP 1, tanto por clínica como por ecografía. Pasando un poco a la ecografía abdominal, entonces aquí les traje algo muy general, donde entonces la evidencia de líquido libre. Entonces ya hablamos de cuando los pacientes tienen un aumento de las presiones intersticiales, pues hacen ascitis. Entonces lo que vamos a evaluar son los lugares de declives o bolsillos donde pues se va a acumular este líquido. Y ese líquido pues se va a acumular en la parte hepatorrenal, esplenorenal y también en la parte pélvica. Esto lo vamos a evaluar con un transductor convexo o un transductor sectorial con el marcador cefálico igual y el espacio intercostal más o menos 7 a 8 a octavo espacio intercostal, pero pues esto es muy variable dependiendo obviamente de las condiciones del paciente, si está ventilado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Entonces acá vemos una ecografía con el fondo hepatorrenal normal y vemos acá una sombra anecoica en un paciente que tiene una ascitis. Adicionalmente, ¿qué otras cosas podemos evaluar? Hepatomegalia o esplenomegalia. Si bien no son signos patognomónicos, claro, de la falla cardíaca, pues los pacientes pueden presentar hepatomegalia, esplenomegalia congestiva. Entonces, eso también nos puede ayudar a orientarnos en estos pacientes. Si nosotros hacemos esta misma visualización a nivel hepático y medimos una longitud cráneo-caudal y es mayor de 16 centímetros, lo clasificamos como hepatomegalia. Y en cuanto al vaso, si es mayor de 12 centímetros, lo clasificamos como esplenomegalia. Sí, decir que esto es secundario a la falla cardíaca, teniendo en cuenta todas las otras posibles causas que puedan tener estos pacientes. Y pasamos a VEXUS, ya digamos que centrándonos un poco más en la ecografía abdominal. Entonces, quiero traerles esta imagen que relaciona lo que es el electrocardiograma con las ondas de presión venosa, con lo que vamos a ver a nivel de la vena hepática, para poder tener un poco en cuenta por qué se generan esos cambios o cómo se gestiona a nivel de la vena hepática. Entonces, recordemos que la onda Y pues representa todo lo que es la diástole temprana, seguida de la contracción auricular para terminar la diástole hacia el ventrículo derecho. A pesar de que en la contracción auricular se está vaciando la aurícula, por ser esa contracción hay un aumento de la presión en esta zona. Posterior al aumento de presión hay una relajación, no, hay la sístole ventricular, la sístole del ventrículo derecho, donde hay un cierre tricuspidio, acá no la representa, pero pues sabemos que acá está la onda C, y sigue habiendo una sístole ventricular. Esta sístole ventricular lo que hace es jalar el anillo hacia inferior y con ese aumento del volumen de la aurícula derecha va a haber una disminución de la presión. Ley de Boyle, nuevamente, si aumentamos los volúmenes, disminuye la presión. ¿Y para qué hace esa disminución de presión? Pues claro, para que se dé la diástole auricular, donde empieza aquí la onda B, que empieza a aumentar, pues porque se está llenando nuestra aurícula. Eso es lo normal, todos lo recordamos. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la vena hepática? Cuando se da la contracción, perdón, no pasa acá, cuando se da la contracción auricular, entonces esa contracción pues va a empujar sangre hacia el ventrículo, pero también de manera retrógrada. Es por eso que esta onda es positiva. Posteriormente vamos a tener ya la contracción ventricular, donde la contracción del ventrículo derecho pues va a salir sangre hacia la arteria pulmonar, pero adicionalmente lo que dijimos previamente, el anillo tricuspidio va a bajar, aumentando todo lo que es el volumen de la aurícula derecha, disminuyendo la presión de la aurícula derecha y generando que se dé un flujo hacia el corazón. Entonces, con esta disminución de la presión de la aurícula derecha, pues se empieza a llenar. Entonces se genera un gradiente donde hay menos presión acá, hay más presión en la vena cava,
y cuando se está llenando esa aurícula, entonces empieza a haber ese flujo que genera la cis. Posteriormente, esta onda puede verse retrógrada o no, no necesariamente, donde ya hay una o finaliza como tal la contracción del ventrículo derecho, entonces el anillo tricúspido vuelve a su posición, nuevamente vuelve a aumentar la presión auricular y por eso puede haber este pequeño flujo retrógrado y finalmente ya cuando la válvula tricúspida nuevamente se abre para hacer la diástole del ventrículo derecho, pues hay un flujo pasivo hacia el ventrículo generando todo lo que es esta onda que es la diástole. Quería recordarles acá, perdón, voy a volver un poco, que siempre la onda X, que es la que sigue la onda A, es mayor, perdón, que la onda Y. Esto porque la onda A es donde la aurícula va a quedar prácticamente vacía y es donde se va a generar el mayor gradiente de presión. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque eso va a ser uno de los cambios principales cuando el paciente está congestionado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente congestionado, ¿sí? Con sobrecarga. O con sobrecarga. Aquí se aplica ya. Con sobrecarga, tienes razón. Entonces, cuando nuestro paciente empieza a tener sobrecarga hídrica, entonces empieza a aumentar lo que es la presión de la aurícula derecha, eso genera una disminución de la distensibilidad de esa aurícula derecha, una disminución de la compliance. ¿Y qué hace eso? Disminuye el gradiente. Entonces sabemos que debemos tener un gradiente para el retorno venoso que va a estar determinado por la presión media de llenado sistémico y arriba por la presión auricular. Entonces, al disminuir este gradiente, pues disminuye todo lo que es la diástole auricular y por eso empieza a disminuir también la onda X, generando también esto en el sentido de que si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene una disfunción a nivel del ventrículo derecho, como ese ventrículo derecho va a estar disfuncional, va a tener una presión aumentada. Eso va a generar que mi aurícula tiene una presión aumentada, mi ventrículo tiene una presión aumentada, como no hay un gradiente de presión, pues entonces el llenado pues no va a ser tan grande como fue previamente. ¿Y cómo se va a representar esto? Pues vamos igual a mantener con la onda retrógrada que la vamos a denominar AR, pero esta disminución de la onda X va a estar directamente correlacionada con la onda S. Entonces esa onda S pues va a empezar a disminuir. Entonces vamos a tener una magnitud mayor de lo que es la onda E con la onda S. Aquí estamos hablando de que nuestro paciente ya empezó a congestionarse. ¿Y qué sigue pasando? Pues definitivamente como sigue aumentando la presión de la aurícula derecha, sigue disminuyendo la compliance de esta aurícula derecha, entonces vamos a continuar con la disminución de lo que es esta onda X y un aumento de lo que es la onda Y. Entonces, esto va a generar, teniendo en cuenta pues, las condiciones del paciente, por ejemplo, en pacientes que tengan o que cursen con insuficiencia tricuspidia, pues pueden generar no solo la disminución marcada de la onda S, sino también pues digamos que Esa energía. sí, Ese retorno. sí, que se vuelva, es que no sabía cómo decirlo, pero que se vuelva anterógrada. Esto en relación pues a que el flujo cuando es insuficiencia tricuspidia pues se va a devolver hacia la vena hepática, entonces por esa razón pues va a haber una onda anterógrada en vez de la onda que nosotros estábamos esperando normalmente. ¿Eso claro? Más o menos. Bueno. Entonces acá les traje la técnica, ¿sí? Acá les traje la técnica donde pues varias formas de poder hacerlo. Podemos iniciar con una ventana subsifoidea. Después de la ventana subsifoidea hacemos una rotación en contra de las manecillas del reloj para tener el marcador hacia cefálico y pues en la ventana subsifoidea, después de identificar la aurícula derecha, hacemos esa rotación para poder obtener lo que es la vena cava. Entonces, quise traerles estas imágenes. Esta vena cava, como vemos acá, pues está bastante colapsada y la vena que sale acá es la vena hepática y por acá vemos la porta para que nos ubiquemos un poco en cómo lo vamos a ver, mientras que acá tenemos otro tipo de paciente donde este paciente tiene una vena cava un poco más pletórica. Este es un pulsado de la vena hepática que tiene lo que habíamos visto previamente, una onda AR
que se genera por el flujo retrógrado cuando hay la contracción auricular, una onda sistólica que se va a relacionar con la onda X y una onda diastólica. Mientras que si insonamos la porta, lo que esperamos ver en normalidad pues es un flujo fásico y en la insonación a nivel de las arterias interlobales renales para poder insonar esta zona, pues digamos que no solo hay que ubicar el riñón, sino disminuir lo que es la frecuencia o la escala de, el Doppler color. Esto pues en relación a que son difíciles de visualizar realmente la vasculatura renal y esto es lo que más tiempo se ve en los estudios que conlleva a los profesionales en la realización del PEX. Y aquí vamos a ver dos ondas. Esta onda que es arterial, que se nos parece mucho probablemente al Doppler transcranial, con el que de pronto tenemos un poquito en estos momentos más pues digamos que más relación, y en la parte inferior vamos a ver todo lo que es la onda venosa. Entonces, cuando tenemos congestión, la vena hepática, lo dijimos previamente, lo normal es que la S sea mayor que la D. Cuando empieza la congestión, empieza a disminuir o incluso a volverse retrógrada la S. Podemos calcular, por ejemplo, la fracción de llenado sistólico, que sería sístole sobre sístole menos diástole por 100 y un corte menor de 55, pues nos habla de congestión. Esto, pues digamos que realmente el Vexus lo que quiere es facilitar poder hacer una evaluación más rápida. Entonces, pues los cálculos a veces de pronto nos retrasan un poco, no es que no se realicen, pero probablemente no lo realizamos de rutina, sino que con la visualización de las ondas nos podemos orientar. Y entonces, ya hablamos de lo que pasa a nivel hepático, cómo se comporta a nivel distal. Pues no se comporta igual, no es que haya una transmisión de estas ondas de manera directa o de manera correlacionada como lo vimos. Entonces, lo que encontramos es esto. De la parte distal, a menor distensibilidad, es decir, cuando disminuimos la capacitancia del vaso, por ejemplo, cuando tenemos sobrecarga hídrica, pues va a haber una mayor pulsatilidad. Y es por eso que a nivel de la vena porta vamos a encontrar pulsatilidad en caso de sobrecarga hídrica y a nivel de la vena intrarrenal también. Esto es como lo que les decía, la idea pues es facilitarnos la evaluación de estos pacientes, entonces más que índices y todo esto que uno mide, pues es la evaluación conceptual de lo que uno está viendo. Entonces, ¿qué es un flujo anterógrado? ¿Qué es un flujo anterógrado y retrógrado bidireccional? ¿Qué son estas interrupciones? ¿Qué es la pulsatilidad? Teniendo en cuenta que a mayor pulsatilidad, mayor congestión y a mayores interrupciones, mayor congestión. Es decir, si nosotros vemos Dopplers pulsados e interrumpidos, hay que hacer algo. Entonces, este es como el resumen conceptual de lo que es el Pexus, pero pues también lo podemos realizar, digamos que con este que fue el estudio original, donde el protocolo inicia con la medición de lo que es la vena cava. Si tenemos una vena cava mayor de 2 centímetros, pues continuamos evaluando lo que es la vena hepática, la vena corta y la vena intrarrenal. No significa que no podamos evaluar esas otras venas de manera individual en otros contextos. Hay que tenerlo claro, porque a veces la gente ve una vena cava menor de 2 centímetros y se acaba ahí, no hay más. Vamos a ver más adelante qué otras herramientas nos pueden servir en estas diferentes valoraciones. Y tenemos este estudio, este fue un estudio post-hoc, se realizó en pacientes de cirugía cardíaca, 145 pacientes, y lo que querían hacer era ver la relación entre PVC mayor de 12 y VEXUS grado 3 con lesión renal en estos pacientes. Y pues digamos que estos leaf plots lo que nos muestran es que esta área que vemos arriba de la línea roja pues nos habla de la probabilidad post-test que tenemos en estos pacientes de que terminen con ese desenlace lesión renal cuando tenemos VEXUS grado 3. Y pues vemos que la probabilidad post-test de VEXUS es mucho mayor que la de PVC. Entonces, pues digamos que esto se relaciona con lo que les estaba hablando de la importancia de la ecografía en estos pacientes. Consideraciones a tener en cuenta. Claro, se puede ver afectado por la presión intraabdominal, se puede ver afectado por arritmias, obstrucciones y tiene poca confiabilidad en pacientes con enfermedad del parénquima hepático o parénquima renal. Y hay unos conceptos que debemos tener en cuenta como, entonces el VEXUS realmente mide volumen intravascular, lo mide siempre. Entonces, hablando un poquito de lo que estábamos hablando previamente, volvemos a nuestras curvas. Entonces, esta es una curva de un paciente normal, donde tiene su curva de gasto cardíaco y empezamos a infundirle líquidos
a lo que da, empieza a subir su PVC, hasta que lo llevamos al momento donde su corazón, por más que esté sano, no logra compensar ese ventrículo derecho, esa carga que le estamos poniendo, generando un aumento progresivo de lo que es la presión venosa central y del retorno venoso, sin que haya una compensación a nivel cardiovascular. Entonces, en este contexto, pues sí se relaciona con el volumen intravascular, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene un compromiso del ventrículo derecho porque, por ejemplo, tiene una hipertensión pulmonar? Pues que probablemente vamos a ver este aumento de la PVC con todo lo que eso genera de manera retrógrada. Un cambio a nivel de la vena cava, posiblemente un cambio portal. ¿Y eso significa que mi paciente tiene más volumen intravascular? No, significa que mi ventrículo probablemente no esté sirviendo bien. Y otro escenario, por ejemplo, pacientes con choque séptico en los que hay una vasodilatación y eso hace que disminuya la capacitancia de mis venas. Yo le puedo poner los líquidos que yo quiera, pero si no aumento mi volumen estresado, mi paciente puede estar congestivo, pero jamás en la vida se va a ver representado en el Vexus. Entonces, para responder esa pregunta, ¿realmente mide volumen intravascular? Sí, mide volumen intravascular siempre y cuando haya acople del ventrículo derecho a la aurícula derecha y no haya cambios en la compliance. Entonces, conceptos a tener en cuenta. ¿Cómo podemos utilizar entonces esto que vimos previamente en los pacientes? Este es una clasificación hemodinámica de pacientes con falla cardíaca aguda, solamente aguda, y lo que hicieron fue evaluar el BTI y el VEXUS para estratificar el riesgo. Entonces tomaron 167 pacientes, los dividieron en 4 perfiles, el perfil 0, normal, perfil 1, congestión, perfil 2, bajo flujo y perfil 3, congestión y bajo flujo. O sea, perfil 0 tenía un VEXUS de 0 y un BTI de más de 14, perfil 1 un VEXUS mayor o igual a 1 y un BTI mayor de 14, perfil 2 un VEXUS de 0 y un BTI menor o igual a 14 y perfil 3 un VEXUS mayor o igual a 1 y un BTI un BTI menor de 14. Entonces, ¿qué evidenciaron en estos pacientes? Pues si vemos la curva de el índice BTI versus lo que es la escala de Noria, que es la escala que nosotros usamos de ABCL, que yo la verdad desconocía que la llamaban también Noria, pero dato coctelero. Entonces, pues vemos que claramente el área bajo la curva aumenta considerablemente. Mientras que todo lo que es la comparación con los biomarcadores, entonces tenemos en verde lo que son los biomarcadores, como por ejemplo el NT-proBNP, en azul lo que es el BTI Lexus, pero si los combinamos, pues mejora considerablemente la sensibilidad y la especificidad, es decir, el área bajo la curva, para poder evaluar estos pacientes, para poder determinar el perfil de riesgo y según eso, pues tomar decisiones. Y teniendo en cuenta los perfiles en los que se dividieron estos pacientes, los 4 perfiles, pues definitivamente un paciente que tenga un BTI Vexus de perfil 3, es decir, que esté congestivo y bajo gasto, pues va a tener una mayor mortalidad. Y estos fueron los resultados, entonces todas las causas de mortalidad sí hubo diferencia, entonces a mayor perfil, pues mayor causa de mortalidad por todas las causas, mayor choque cardiogénico, mayor necesidad de soporte circulatorio mecánico, mayor necesidad de intubación endotraqueal, mayor necesidad de ventilación mecánica no invasiva, mayor necesidad de inotropía y mayor necesidad de soporte vasopresor. Y también tenemos este otro estudio donde se aplican PEXUS, pero en pacientes con falla cardíaca crónica descompensada. Entonces, ¿qué sabemos? Pues que los pacientes con PEXUS 2 y 3, toda la parte del síndrome cardiorrenal, pues es mucho más frecuente si tienen estos perfiles y que el VEXUS 3 al momento de la admisión ya cuenta como factor independiente para mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes. Entonces ellos lo que hicieron fue coger 97 pacientes, le hicieron un VEXUS modificado en las primeras 24 horas, VEXUS modificado alias sin la evaluación intrarrenal, por lo que les decía previamente el tiempo que eso nos consume para evaluarla, y lo que hacían era reevaluarlos a las 72 horas. ¿Y qué se dieron cuenta? Entonces, si vemos acá, los pacientes que eran admitidos a VEXUS 3 y iban a VEXUS 0, pues tenían una disminución en la mortalidad hasta del 58%. Y adicionalmente tenía un OR de 0,42 para mortalidad intrahospitalaria si estos pacientes lográbamos al menos pasarlos o disminuirles un perfil. Es decir, si los pasamos de Vexus 3 a Vexus 2, pues disminuía la mortalidad en estos pacientes. Entonces ahí radica la importancia no solo de hacerlo de manera inicial, sino de hacerlo de manera serial.
Y nos habla, pues obviamente, también de que puede ser una herramienta pronóstica para nuestros pacientes. Si nosotros no logramos bajar ese perfil de VEXUS, pues probablemente ese paciente no tiene el mejor pronóstico, como si lo tienen los pacientes que tienen, pues digamos que ese delta. Entonces vemos acá mortalidad intrahospitalaria con un delta VEXUS menor de 1, 34%. Si logramos un delta mayor, 11%, y lo mismo a 30 días. En cuanto al síndrome cardiorrenal, pues tenemos múltiples causas por las cuales van a hacer estos pacientes lesión renal, entre las que están aumento de la presión intraabdominal, vasoconstricción, edema intersticial, retención de agua y sal, resistencia a los diuréticos, pero uno de los mecanismos que no se habla mucho y que se ha empezado a hablar más en la actualidad es todo el compromiso de la circulación esplácnica, que genera un taponamiento intracapsular. Entonces, pues digamos que esto no lo podemos evaluar con la ecografía, no podemos saber cuál es el mecanismo por el cual nuestro paciente está teniendo lesión renal, pero que sí podemos saber la probabilidad de que mi paciente desarrolle lesión renal. Y con esto ajustar las terapéuticas que yo puedo realizar en ese paciente o hacerlas de manera más temprano para disminuir la sobrecarga y disminuir todas estas cosas que pueden llevarlo a ese desenlace. Hay muchos estudios de VEXUS en paciente cardiovascular, entonces quise un poco resumírselos en esta tabla, más que para decírselos en este momento, pues para que la tengan, pero pues digamos que principalmente se habla de dos desenlaces iniciales, que son todo lo que es mortalidad y todo lo que es lesión renal. Digamos que esos son los dos enfoques que se le da al VEXUS en estos pacientes cardiovasculares. Y como les dije previamente, no es que tengamos una cava de menor de 2 y terminamos nuestra evaluación, pues no. La ecografía renal también nos puede ayudar en estos pacientes. Podemos tener una cava menor de 2, pero también podemos tener compromiso renal. Lo hemos visto en nuestros pacientes, lo vimos una vez en un paciente con SANTI, donde el paciente no era cardiovascular, pero por un aumento que tenía en la presión intraabdominal tenía compromiso de todo lo que era los flujos renales. Entonces, este artículo, pues digamos que habla de perfiles compensados y descompensados, es decir, traerles los descompensados en aras también del tiempo. Entonces, en estos pacientes lo que vamos a evaluar es el índice de resistencia, velocidad picosistólica versus menos velocidad telediastólica sobre velocidad picosistólica. Si ese índice nos da mayor de 0,7, prendamos las alarmas, algo no está haciéndose bien, hay un problema probablemente de sobrecarga o de aumento de la presión que está generando un daño a nivel renal y de ahí nos vamos a ver el flujo venoso. Aquí no tenemos que medir mayor cosa, solo mire, ¿es continuo o está interrumpido? Lo que hablábamos previamente. A mayor pulsatilidad, a mayor discontinuidad, hay una mayor congestión, hay una mayor sobrecarga. Entonces, si nuestro flujo está continuo, pues probablemente es que mi pacientico no tiene un buen volumen sistólico, hay que optimizarlo, entonces vemos todo lo que son los parámetros hemodinámicos macrosistémicos. Pero si mi paciente tiene un flujo venoso interrumpido, pues tengo que revisar varias cosas. Primero, mi paciente tiene alguna alteración previa, diabetes, enfermedad renal, que puedan generarme algo de estos cambios. ¿Cómo podría optimizar ese paciente? Mi paciente tiene algo que me está aumentando la presión intratorácica, lo vimos previamente con Caro, cómo se transmiten esas presiones a nivel intraabdominal, entonces cómo puedo disminuir esa transmisión de presiones. Mi paciente tiene un aumento de la PIA, entonces mi paciente tiene pancreatitis, tiene cualquier otra cosa que le esté generando aumento de la PIA, ¿cómo puedo tratar eso, esa causa? Y ya yendo a nuestros pacientes cardiovasculares, entonces mi paciente tiene una falla cardíaca, ¿por qué tiene una falla cardíaca? Y cuáles son las condiciones específicas que están haciendo que esa falla cardíaca se vea descompensada, o mi paciente está sobrecargado y tengo que empezar a ponerle diuréticos y o hacer otras terapias como reemplazo renal para poder desingestionar. Entonces, como les dije previamente, no es una medición única en toda la semana que el paciente va a durar en la UCI, son mediciones seriadas, entonces reevalúo mi paciente y si mi paciente tiene una índice de resistencia menor de 0,7 y tiene un flujo venoso continuo, lo logramos. Ustedes han dado pacientes, probablemente. Y si el paciente tiene un índice de resistencia menor de 0,2, pero el flujo sigue interrumpido, pues entonces todavía nos falta un poquito. Entonces continúe con la optimización de todos los parámetros sistémicos, continúe con la descongestión y claro, continúe reevaluando a su paciente. Pero si nuestro paciente sigue con un índice de resistencia elevado y sigue con un flujo venoso interrumpido, pues entonces mire qué más le falta con ese paciente, que nos falta optimizar porque definitivamente es un paciente que no estamos logrando llevarlo a metas y que probablemente va a terminar en una lesión orgánica, no solo renal, sino a nivel general. Finalmente quería traerles algo de ecografía vascular. Bueno, finalmente entonces podemos evaluar lo que es la vena yugular interna. Entonces tenemos un diámetro usual de 0,1 a 0,15 centímetros.
cuando nosotros hacemos maniobras de Valsalva, aumenta al menos 1 centímetro. Entonces, lo que podemos hacer es un radio entre la maniobra de Valsalva y la maniobra de reposo. Si este radio nos da menor de 4, eso posiblemente nos está hablando de que nuestro paciente tiene una sobrecarga. Y si el radio de congestión nos da menos de 2, posiblemente es una sobrecarga severa. Obviamente con todos los matices que ustedes quieran tener en esto, todo lo que son las obstrucciones vasculares, todo lo que pueda cambiar eso. Y también tenemos el Doppler o el ultrasonido a nivel de la vena femoral, entonces que lo podemos evaluar a nivel del diámetro, donde unos diámetros menores de 0,7 a 0,8 se han relacionado con PVCs bajas y una relación entre mayor de 1,5 se ha relacionado con unas PVCs altas entre la vena y la arteria, perdón, y lo mismo, los flujos. Entonces, si hay flujos retrógrados mayor de 10 centímetros, pues probablemente se relaciona con un aumento de la sobrecarga hídrica. Y si calculamos el índice de estasis venosa y está por encima de 0,27, también se ha relacionado con aumento de la presión de la aurícula derecha. Entonces, llegando ya a la evaluación integrada, este artículo, pues digamos que nos habla principalmente de lo que es Vexus y ultrasonido pulmonar en pacientes cardiovasculares. Entonces, tenemos nuestros pacientes con falla cardíaca descompensada, donde inicialmente vamos a ver si hay congestión o hay compromiso a nivel izquierdo o derecho, hablando de luz o Vexus. Obviamente vamos a hablar todo lo que es el gasto cardíaco y ya lo que sea estructural para definir por qué se descompensó el paciente. En, infarto sin elevación del ST, igual lo mismo, estos pacientes pueden ser evaluados con luz, un focus, perdón, una evaluación cardiovascular ya dirigida, pues, por ejemplo, a los movimientos ventriculares o a los cambios de trastornos de contractilidad y a las complicaciones mecánicas y Vexus para ver la repercusión que va a tener a nivel sistémico y choque cardiogénico, iniciamos, claro, con ecodinamia y BTI, pero no podemos dejar de lado para reclasificar el riesgo en estos pacientes, lo que es la evaluación de luz. Entonces, en los pacientes con falla cardíaca descompensada, si nosotros sospechamos que es compromiso principalmente del lado izquierdo, pues vamos a evaluar si las presiones de llenado están elevadas. Entonces, se ha considerado que más de 8 líneas B se relacionan con presiones de llenado mayores de 20 milímetros de mercurio. Entonces, por eso les decía previamente, no es solo evaluar la diástole, sino esto tiene un área bajo la curva de 0,93. En estos pacientes, si uno descarta, pues digamos que, que las líneas B sean por otra causa, puede relacionar este aumento o disminución de las líneas B con las presiones de llenado. Y podemos, como simplemente monitorizarlo. Entonces, ir viendo cómo yo optimizo a mi paciente con falla cardíaca, si necesita inotrópico, si necesita diurético, lo que necesite dependiendo del estado como esté y cómo van a ir disminuyendo esas líneas en el tiempo. Y si consideramos que el compromiso es principalmente derecho, pues vamos a evaluar todo lo que es el Vexus. Ya hablamos que Vexus 2 y 3 se relaciona generalmente con mortalidad y congestión en estos pacientes. También se han relacionado estudios con presión auricular de la aurícula derecha mayor de 12 milímetros de mercurio. Lo vimos previamente en el LeafFlow, con una UC de 0,99. Entonces, con el luz que vamos a evaluar, pues vamos a mejorar nuestra precisión diagnóstica, la integración y ya. Luis, diapositivas. Sí. 5. Sigue. El pronóstico, entonces, la carga de líneas B que tengan estos pacientes impacta en el pronóstico de estos pacientes, donde si mis pacientes no tienen un delta de al menos 25 líneas a nivel general, recordemos que son 8 espacios los que vamos a evaluar en 24 horas, pues se asocian con peores desenlaces. Y también pues nos puede ayudar para guiar todo lo que son las terapias en estos pacientes. Lo mismo, el Vexus, entonces en cuanto a la congestión sistémica, entonces un Vexus mayor de 3 es un factor de pronóstico de mortalidad, un Vexus de 2 a 3 en un paciente que ya vamos a dar regreso, que por todo lo que le hicimos persiste en ese Vexus 2 a 3, pues el riesgo de readmisión en esos pacientes y un delta de Vexus menor de 1 en 72 horas se asocia a mortalidad intrahospitalaria, como lo vimos en el estudio previamente. Otras cosas importantes para hablar acá es la ecografía, pues aumenta la precisión que la que se ven limitadas, el examen físico, la radiografía del BNP unidos
Entonces vamos a tener un área bajo la curva de 0.95 o 0.87 hablando de diagnóstico. Y el grado de eventos pues también se relaciona con todo lo que es el síndrome cardiorrenal y eventos adversos en general, como mortalidad, eventos mayores, lesión renal, hasta 7 veces si se encuentra por encima de 30 líneas B. En cuanto al infarto agudo del miocardio, ya vemos la optimización del PHILIP con el PHILIP Plus, la ausencia de líneas B en estos pacientes con infarto, es decir, pulmones totalmente secos, tiene un valor predictor negativo, perdón, de 98.1 para la mortalidad intrahospitalaria. Y también nos ayuda el LUP a clasificar o a reclasificar estos pacientes, donde si tenemos menos de 3 zonas, tenemos baja mortalidad, bajo riesgo de choque cardiogénico. Si tenemos más de 3 zonas, tenemos una mortalidad de 3% de choque cardiogénico hasta el 5%. Si tenemos menos de 3 zonas y un gasto cardíaco bajo, una mortalidad del 12% de un choque cardiogénico hasta el 12.5%, y tenemos nuestros pacientes de mayor riesgo que están congestivos bajo gasto, mortalidad del 45% y un choque de hasta 30.8%. Finalmente, choque cardiogénico, les dije previamente, acá el choque es mucho más específica la relación entre la presión en cuña y las líneas B, una UC de 0.81, entonces se relaciona, perdón, más de 8 líneas B con una presión en cuña mayor de 15. Y pues esto pues es del artículo que nos muestra la correlación que hay con un R de 0.66 y un área bajo la curva de 0.81. Adicionalmente, la ecografía pues, nos ayuda a diferenciar los tipos de choque, teniendo una especificidad de hasta el 98% para choque cardiogénico, y el SCAI A y B más un pulmón de B tiene un OR de 3.5 de mortalidad, a pesar de que sean, digamos, que nuestros choques cardiogénicos de menor riesgo, y a mayor SCAI y más zonas positivas, pues mayor riesgo de mortalidad. En conclusión, ante la existencia de limitaciones técnicas o condiciones que generen confusión, la interpretación de todos estos parámetros que les mostré debe realizarse según la tendencia, la integración con otros parámetros hemodinámicos y la integración clínica. Es una herramienta revolucionaria, su disponibilidad permite ampliar nuestras capacidades diagnósticas y nuestras precisiones diagnósticas y acelerar la toma de decisiones, facilita una estratificación de riesgo más precisa en tiempo real. Es un complemento, más no un reemplazo de las herramientas diagnósticas tradicionales, examen físico, radiografías, biomarcadores, y nos ayuda a la orientación de terapia. No. No, vale, muchas gracias. Creo que tu presentación, aunque es un tema muy amplio, todo muy bien lo dijiste, lo que abordaste, así que a grandes rasgos, todos los aspectos que nos tiene que evaluar cuando hace ecografía no cardiovascular. Y me gustó mucho la parte de la integración, que muchas veces hacer la integración de todos los parámetros que uno mide de manera aislada, están en EMA y las líneas B, pero medirlo de manera integral me pareció un aporte bastante valioso. Entonces, Luego, esos comentarios complemento lo que nos mostraste hoy. Ya aportas de ser una intensivista con experiencias de pacientes en los que uno corre a intervenir cambios fisiológicos y el ecógrafo le permite a uno modificar la conducta. Luego, puntualmente, porque dentro de la ecografía general, todas las cosas que nos mencionaste, por ejemplo, la ecografía urinaria es muy útil para la presencia o ausencia de globo vesical. Entendiendo, por ejemplo, que los pacientes con globo vesical en un modelo tradicional de perfusión, uno puede interpretar que están oligúricos y eso precipita intervenciones. La ecografía es el sí y el no entre un vasodilatador, un diurético o un inotrópico si uno sigue un modelo clínico solo las ventanas de perfusión. Lo digo porque me ha pasado, es decir, el paciente no orina hace 8 horas y recientemente se le quitó la sonda, por ejemplo, o ese dato no está muy claro para uno, o incluso tiene el sesgo de que tiene la sonda puesta. Los pacientes con sonda pueden tener globo vesical. Entonces, está en 180-90, el cerebro lo manda al atajo de ponerle un vasodilatador, cuando lo que realmente nos está mostrando es que está haciendo una neuropatía obstructiva y por eso está hipertenso. René el globo y verá que no va a tener que ponerle nitro ni la ecografía es muy útil para esas cosas, como complemento a tu charla, excelente. Gracias. Gracias.
Bueno, yo dos preguntas rápidas para los Santiago, Carolina y María Fernanda está. Sí. ¿Cómo diferenciar el edema pulmonar cardiogénico en unos que se vería diferente a un neumonía que tiene líneas de pandemia? ¿Cómo tiene que ver con la radiografía? Si usted pone un edema pulmonar cardiogénico, ¿dónde ve los infiltrados? Entonces, no son que se ve más centralizado y lateral. Más central, ¿cierto? ¿Sabe usted dónde deberían incluir la línea P? De Más central, ¿no? Ese es súper muy concordante con lo que puso Valentín. Entonces, es una forma, las prevé. Y ya para más grandes, entonces sería José y Manu. Índice de estasis venoso. No sé qué es. Bueno, parejo. Bueno, el tiempo recurgitante en la hepática, pero parejo. Índice de estasis venoso. Bien. Sí, bueno,